con Eduardo Galac, que su columna se llama Lo social en el cuerpo, y te parece así como muy abstracto, pero una vez que Eduardo empieza a desplegar el tema, vamos comprendiendo la importancia de analizar ciertos aspectos de la vida diaria que a veces pasamos de largo, ¿no? Y en este caso, Eduardo se va a posicionar en el 12 de octubre. ¿Qué día? Porque justamente estamos en el post día en el cual aquí en Villa del Río Bermejito, donde hay comunidad, una fuerte comunidad fue agredida brutalmente por la policía con postas de goma en la cara de las personas. Esto se estuvo compartiendo mucho en las redes, pero por ahí, si no estás en el camino de estas redes, a veces ni te enterás, no te enterás igual, aunque se comparta mucho la información. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día. Hola Gabriela, hola Cristina, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes también. Sí, ahí siguiendo las noticias que comentaban de Río Villa Bermejito, realmente atroz las imágenes que vemos y también cómo se trata la noticia, ¿no? Como si hubiesen cuerpos de primera y cuerpos de segunda y que para liberar un camino es necesario el uso de la violencia como si fuese un uso legítimo. Y hay atrás de esto, no es que todos los temas nos dialoguen, pero sí hay atrás de esto, parte de lo que quería traerles para conversar en la columna de hoy. Hoy, 15 de octubre, fin de semana pasado, tuvimos feriado, pasó casi en parte desapercibido, pero conmemora el 12 de octubre, que es un evento que por lo menos en mi memoria, y ahora voy a querer que me cuenten la de ustedes, en mi memoria, por lo menos en mi memoria escolar, siempre fue de la misma manera, ¿no? Como el encuentro de dos grupos sociales, pero un encuentro feliz, un encuentro donde unos esperaban a otros, los locales, los indiecitos, esperando felices que vengan los españoles a traernos regalos. Una escena muy Papá Noel Sí. para mi Además, gusto, ¿no? además me acuerdo de que nos hacían dibujar las tres carabelas. No sé si les pasó a ustedes, Claro. pero nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Era una cosa Se así. hablaba más de eso, de la llegada, de las carabelas, de quienes comandaban las carabelas y eso, nada No más. de Bueno, quienes ya existían. quedaron nombres, quedaron culturas, digo, se sabe qué trajeron, se sabe la cantidad de barcos, se sabe dónde partieron, pero se sabe poco de lo que había acá, que había mucho y había una diversidad cultural, ¿no? También eso es importante, ¿no? Llegó una cultura a una diversidad de culturas y se igualó, ¿no? Lo que pasaba en Europa, como si Europa hubiese sido una cosa homogénea, ¿no? Lo que estaba pasando en Europa, plena época de la Inquisición, plena época de guerras, entonces también esa idea como, bueno, en algún momento se llamó, hay países en Chile, se llama el Día del Encuentro de dos mundos, de hecho me acuerdo una tapa de Villique en mi casa que decía el encuentro de dos mundos, ¿no? Como si fuese efectivamente un mundo acá y un mundo allá como cosa homogénea. Y en esa homogenización, en ese querer tildar a todos por igual, se pierde la riqueza cultural, lo interno, y parecería que esa tipificación en una persona habla de todas las personas, ¿no? Y entonces hay mucho de estigmatización en lo que tiene que ver con el Día de la Raza. No sé, Cristina, si vos querés también traernos algo de tu experiencia escolar o de tus vivencias también en este sentido. A mí me parece que la escuela ha ritualizado gran parte de este tipo de Pero actos, ¿no? además no hay mención a la violencia. O sea, como decís vos, el encuentro amigable, llegaron como si fueran a tu casa a visitarte y nada, y ahí les trajeron una nueva religión y como si fueran así, bueno, pasen porfis a esta iglesia, ahora vamos a cambiar, ya no toda la violencia, la sangre, el saqueo que prosiguió después, ¿no? Exacto, exacto. Haciendo un poco de revisión histórica, de mirada por lo menos para atrás, esto que históricamente se llamó Día de la Raza, que hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo menos en Argentina ese sigue siendo el nombre oficial, a pesar de que el tuit oficial de Eso. la Casa Rosada del fin de semana habló nuevamente de Día de la Raza, y sobre todo porque la disputa por los conceptos es totalmente relevante, no la voy a ningunear, pero también está los justificativos, ¿no? Y
el video que aparece habla en parte de esto, ¿no? De civilización y barbarie. Volvemos a hablar 150 años después de civilización y barbarie. Y por supuesto esto que decía Cristina, ¿no? O sea, unos bárbaros esperando deseosos que vengan los civilizados a decirnos cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comunicar y demás. Pero les decía, haciendo un poquito de historia, también un poco de esas historias que las escuelas a veces no curricularizan, no las ponen en el currículum. Esto se trata de una idea, una iniciativa, inicio del siglo XX, de un español que se llamó Faustino Rodríguez San Pedro, un ministro español, que dijo, habían perdido ese lugar de imperio español, y dijo, bueno, para todos los que fueron colonia de nosotros, generemos un día para recordar que los españoles vinieron, ¿no? Entonces, primero hay que reconocer que es una autocelebración colonial, Claro. que inclusive esto nos colonizó, que Impuestos. se llamó originalmente Día de la Hispanidad. O sea, Sí. por lo menos después pusieron nombre de Día de la Raza, tiene que ver también con el contexto de la época, el concepto de raza estaba muy en boga. Digo, por mencionarles algunos lugares, los nombres que ha tenido en Estados Unidos, se celebra el Columbus Day, que es el día de la llegada de Colón, pero en el último tiempo hubo resignificaciones, como en Argentina, esa idea de respeto, de diversidad cultural. En Bolivia, Día de la Descolonización. En Chile, Encuentro de Dos Mundos, como les decía antes. En Ecuador, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En México también, plurinacional. Y en Nicaragua y en Venezuela, por ejemplo, el Día de la Resistencia Indígena. Quiero decir, lo que nos muestra es que es una fecha de tremenda disputa simbólica por reconocer lo que pasó en el pasado, y como bien dijeron ustedes, no fue un encuentro ni menos amistoso, fue una conquista, una ocupación y un exterminio de personas y sobre todo de culturas. Digo sobre todo de culturas no por ningunear el exterminio de personas, sino por reconocer que la muerte no acabó con esa colonización, sino que aún hoy tenemos. En parte, Cristina lo mencionaba ahí con esa idea también de criterio religioso, y me acordaba de esa frase de Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, cuando dice algo así como: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros las tierras, nos dijeron que cerremos los ojos y recemos, y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos la tierra, ¿no? Ay, no sabés la imagen que nos pusiste recién, Eduardo, porque hablábamos con la defensora adjunta sobre lo que pasó en Villa Río Bermejito, y ella decía, uno de los ancianos se arrodilló y empezó a orar, seguramente para que se resolviera la cuestión, y arremetieron ahí con las balas, ¿no? Inmediatamente me trasladé a ese lugar con lo que acabas de recordar, ¿no? Sí, realmente atroz las imágenes que recién mostraban y que se veían. Ojalá se difundan más, porque por lo menos en los medios nacionales no aparece eso. Y bueno, también Qué raro, ¿no? eso, una de las experiencias antropológicas, aunque no soy antropólogo, más interesante que tuve fue pasar una Navidad en San Isidro, que es un pueblito muy cerca de Iruya, y era una conjunción de culturas, lo que menos autorizaría el Vaticano de esa Navidad estaba ahí, y me pareció totalmente interesante, ¿no? Tampoco caer en que tenemos que volver a nuestras raíces desconociendo lo otro. Digo, esta persona seguramente se puso a rezar en el idioma y en la mentalidad que quiera, y eso también es, digo, resignifico el cambio de nombre que se hizo en el 2010 en Argentina, ¿no? El respeto a la diversidad cultural parece tan sencillo, ¿no? Como parecería que tenemos que tener un día de esto. Es como explicarle a un marciano que tenemos que tener un día en el cual respetemos que cada uno pueda tener su cultura, nos costaría explicarle. Sin embargo, tenemos que tener un día y tenemos que seguir insistiendo sobre ese día, ¿no? Hay algo ahí potente. Y si me permiten un pequeño giro más teórico para tratar de pensar algunas cosas que algunos autores nos han traído para pensar. Los clásicos trabajos de Aníbal Quijano sobre la idea de la colonialidad del poder, que, insisto, no solo fue una cuestión que termina con las independencias de los Estados-nación, sino que todavía tenemos jerarquía de razas, culturas y economía. Parte de lo que recién hablábamos tenía que ver con eso. Recuerdo esa imagen, por lo menos a mí me quedó muy grabada,
ese dibujo de Joaquín Torres García, el pintor uruguayo, que invirtió al mundo y puso a América en el centro, ¿no? Esa idea de qué pasa si nos ponemos a nosotros en el centro, aunque también seguimos usando autores europeos, blancos, hombres, ¿no? Esa idea. Otro autor que vale la pena reparar, Walter Miñolo, con la idea de la diferencia cultural, esa idea de lo que se llamó un encuentro fue la producción de un orden desigual que jerarquiza, algo que retoma también Santiago Castro Gómez, un filósofo actual colombiano, que llega a decir que lo que pasó en América fue un dispositivo de blancura, ¿no? Se emblanqueció la piel, algo de lo cual también hablamos en otros espacios acá, que reivindica el movimiento por la identidad marrón, ¿no? O sea, algo tan simple como reconocer la paleta de colores, para decirlo de una manera muy infantil, pero que vale la pena, la paleta de colores. Creo que es muy gráfico. Yo digo, a veces faltamos los amarillos. Yo tengo la piel más bien amarilla que blanca. También, mira, te voy a contar una historia para que te sientas incluida y excluida con la misma historia. Argentina ha tenido siempre la idea de que somos un país de puertas abiertas, ¿no? La idea del crisol de razas, así hablaba por lo menos Sarmiento. Sí. Lo cual en parte es cierto y en otra parte no lo es. En 1924 se aplicó una ley que se llamó la Ley de Defensa Social, en el cual ponían médicos en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, principal lugar de entrada, para detectar, así lo decían, criminales y potenciales criminales, ¿no? O sea, fíjense ustedes la futurología del potenciales criminales. O sea, ¿cómo haces para detectar a alguien que puede llegar a ser criminal en un futuro? Bueno, lo que se hacía era medir partes del cuerpo y con ciertos criterios racistas dejar afuera, y eso se hizo sobre todo para la inmigración amarilla, textual, lo digo como se decía en la ley, la inmigración amarilla que estaba empezando a llegar muy fuertemente. Algunos permeamos ese control. Algunos hemos atravesado las fronteras. No, aprovecho este comentario también para decir que no hay nadie ilegal en el mundo. Las personas no son ilegales, ¿no? Exactamente. Algo de lo cual, para que veamos que cuando hablamos de racismo no solo pensamos en el nazismo, no solo pensamos en un criterio de negro de mierda, que por supuesto son todos discursos racistas, pero hay algo mucho más capilar, más estructural, mucho más desparramado, que tiene que ver con eso, con que muchas personas, muchas de nuestras cuestiones identitarias de quiénes somos, lo da el sentido racial que tiene la palabra. Hay mucha disputa de dónde viene la palabra raza, pero hay una teoría que es interesante, que es que viene del árabe, de la palabra árabe, que significa raíz, ¿no? Y está bueno pensar esto. Eso que llamamos Día de la Raza es de dónde venimos, pero no en el sentido de si venimos de los barcos, como dijo algún expresidente, o si somos de acá y eso nos separa, sino de dónde venimos de nuestras casas y a dónde nos encontramos. Y ahí sí vale la pena pensar ese encuentro de dos mundos. Y digo, para cerrar no tan abajo y un poco más arriba, así como abrí pensando esto desde los actos escolares, cierta ritualización que estamos acostumbrados que hacen los actos escolares, y que nos muestra, bueno, quiénes son los protagonistas de la historia en los actos escolares, los conquistadores. Los otros son infantilizados, violentos, borrados, pobres, folclorizados. Hay una exotización de lo que había acá y nunca se define lo que había acá. Pero digo, para terminar un poco más arriba que esto, parte de esta columna se motiva por algo muy, muy personal, pero que vale la pena mencionar. El otro día, la semana pasada, en la escuela a la que van mis hijos, mientras yo estaba pensando todo esto, recibo la notificación de que toda la semana pasada iban a hacer el saludo de la bandera en guaraní. Quizás por allá es algo más de uso común. Acá, no tanto. No vayas a creer. No creas. No. A lo sumo se incorporó el lenguaje de señas para cantar el himno, por ejemplo. Eso también lo hicieron en otros momentos, pero digo, el saludo a la bandera en guaraní, para reconocer que también es un saludo a la bandera. O sea, me gustó esa doble ritualización, ¿no? Saludar a la bandera, que es un acto nacionalista, bueno, en guaraní, cantando una canción, Tori Papé, que lo más interesante, si ustedes quieren, de esto, es que mis hijos me la enseñan a mí, ¿no? Y esa cosa también
Qué de bueno. no Además pensar, disculpa Eduardo, que suene el guaraní en Capital Federal sí, y en una totalmente. escuela, digamos, porque por ahí suena a lo mejor en determinados oficios, en determinadas tareas, pero que en una escuela suene el guaraní está muy bueno. No, es algo, en general acá cuando aparecen esas cosas es por su exotización, por te muestro lo que es diferente acá, ¿no? Como esto es lo ajeno, no explicarían tan fácilmente, tan exóticamente, no sé, historia de lo que de Europa, pero esto parecería, sin embargo, pensarlo Claro. como saludo a la bandera es lo más propio, lo más nuestro que puede haber, y les decía, y una de las cosas más interesantes es así como parecería que los adultos le tenemos que enseñar todo a nuestros hijos e hijas, también ese otro reconocimiento de las distintas culturas, también de la cultura infantil, de la cultura escolar que puede enseñarnos a nosotros. O sea, un efecto, si ustedes Claro. quieren, inverso de lo vertical que es la escuela. En síntesis, digo, lo que trataba de poner es, bueno, no se trata de esta disputa que tuvimos el fin de semana del nombre del feriado, si Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Fíjense lo que estamos poniendo, ¿no? Diversidad cultural y respeto, sino también en parte descolonizar la memoria para descolonizar los cuerpos, porque lo que para algunos puede ser apenas un tuit, para otros se juega la vida. Y en ese sentido también reivindicar los espacios que tenemos para el encuentro entre las diversas culturas. Somos pluriculturales siempre. No reconocernos que vinimos ni de los barcos, ni que somos autóctonos de un lugar, sino que crecimos y nacemos y crecimos en la diversidad. Gracias, Eduardo. No, como siempre, gracias a ustedes por el espacio. Ojalá nos veamos pronto. Algo en portugués no te animás a decir? Porque te escuchamos en portugués, parece que manejas bastante bien el idioma. Eu morei em Brasília, eu morei em BH, Ah, 2 por anos. eso, ¿eh? Ah, Sí, sí, sé hablar portugués, pero sobre todo soy cara rota. Y eso, Claro. Actitud, con mucha actitud. los que avanzan son los que tienen actitud, Edu, así que métele. Te mandamos un abrazo enorme. otro Un para abrazo. Chao, Ahí chao. está. Eduardo Gala con nosotros, en este caso reflexionando.